gracias a los presentes por estar hoy día jueves a esta hora aquí en el colegio. Y les voy a hablar hoy día acerca de la charla que se denomina estabilidad periodontal en periodonto reducido en la interrelación de ortopedia. Me gustaría saber quiénes de acá son o están estudiando ortodoncia. 1, 2, 3. Bien, muy bien. Qué bueno, porque así podemos conversar e intercambiar temáticas, ya porque los periodoncistas nos manejamos bien en las áreas de perio, pero no sabemos si los ortodoncistas saben de perio o nosotros de ortodoncia, así que ahí vamos a ir viendo. Declaro no tener conflictos de interés. Todas las fotografías pertenecen a los pacientes de la unidad de ortoperio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Vamos en esta tarde a ver cuáles son las secuelas de la periodontitis. Vamos a relevar lo que es la migración dentaria patológica. Vamos a revisar evidencia de esta interrelación ortoperio, pero específicamente en periodonto reducido, y vamos a ver evidencia de estabilidad periodontal con los tratamientos de ortodoncia en periodonto reducido. Todos nosotros, de algún u otro modo, durante nuestro día, durante nuestra semana laboral, nos relacionamos con pacientes con periodontitis, la cual se define como una enfermedad inflamatoria crónica no transmisible, multifactorial de etiología disbiótica, y lamentablemente sabemos que nuestros pacientes cursan con destrucción del tejido de soporte periodontal, y esta destrucción es progresiva. Lamentablemente también la periodontitis, que es la enfermedad que nosotros tratamos, es una enfermedad en Chile y mundialmente altamente prevalente. Es un problema de salud pública por las secuelas sistémicas que provocan los pacientes, por el alto costo del tratamiento, por los problemas de disfunción masticatoria que produce. Y su prevalencia a nivel mundial es de un 12% y a nivel nacional también lamentablemente es alta, de periodontitis severa en pacientes adultos de un 99%. El paciente que cursa con periodontitis va a tener una de las principales secuelas, y que principalmente es su motivo de consulta, que es la migración dentaria patológica, que se define como un cambio en la posición del diente que ocurre cuando hay una alteración, una disrupción. La frecuencia descrita es entre el 30 y el 55,8% de migración dentaria patológica en pacientes con periodontitis, siendo la prevalencia de migración dentaria de un 74% en dientes maxilares, principalmente del grupo 2, y 60,3% en dientes mandibulares. Si estudiamos cuál es la etiología de esta migración dentaria, vamos a ver que es algo multifactorial, donde podemos analizar 6 aspectos principales, donde uno de ellos es la destrucción del tejido periodontal, la pérdida del soporte óseo, la destrucción del tejido de inserción supracristal, y también los agrandamientos gingivales se describen en esta parte, que van a provocar este desequilibrio del diente, inflamación del tejido, inflamación periapical, que también pudiera provocar la migración dentaria, y la presión de los tejidos blandos del labio superior, labio inferior, lengua, mejilla. Y también podemos analizar factores oclusales, fuerzas extrusivas o hábitos, que van a alterar la posición del diente. Por ejemplo, en esta fotografía, el motivo de consulta de la paciente es que se están separando, hay un diastema, y muy probablemente si pedimos una radiografía, sabemos que nos podemos encontrar con reabsorción ósea, ya sea de patrón horizontal o vertical, pero también tenemos que ver un poquito más allá y ver si hay desdentamiento que pudiera estar provocando esta migración, y cómo está el tema de la oclusión, la atrición, por ejemplo. Se describe que si hay pérdida ósea, entre un 50% o incluso hasta un 75%, la prevalencia de migración dentaria aumenta su probabilidad entre 2,9 y hasta 7,9 veces de presentarse cuando está la pérdida ósea. Si el paciente o la paciente tiene una pérdida de inserción clínica de al menos 5 milímetros, la probabilidad de que se presente migración dentaria aumenta a un 9,3.
los periodoncistas, quienes de ustedes se dediquen a esta área de ortoperio, hemos tenido que incorporar mucho el tema de la oclusión, de todos los factores oclusales que pudieran explicar las migraciones dentarias. Y este estudio es muy interesante porque ve la prevalencia de migración dentaria, pero relacionando la maloclusión en función de la clase esqueletal de los pacientes, la migración dentaria en los pacientes con periodontitis etapa 3 o etapa 4 y su necesidad de tratamiento ortodóntico. Entonces se describe que en los pacientes clase 1 esqueletal la prevalencia de migración dentaria es de un 31,4% y que aumenta a un 49,6% cuando el paciente tiene clase 2 esqueletal. Por ejemplo acá. Y los pacientes con clase 3 esqueletal es más baja la prevalencia de migración dentaria, solo de un 10,7%. Por lo tanto, esta relación que se puede producir entre la migración dentaria y la maloclusión tenemos que estudiarla y analizarla. Sin embargo, todos los conceptos oclusales actualmente también son tema de debate por la evidencia, los estudios, de dónde provienen los estudios, pero lo importante es que nosotros incorporemos el tema de los factores oclusales. Las periodontitis, específicamente las etapa 4, son periodontitis, sabemos que son más severas porque los pacientes tienen pérdida de inserción clínica del menos 5 milímetros, pérdida dentaria por periodontitis y reabsorción ósea del tercio medio o apical radicular. Y además estos pacientes que nosotros tratamos diariamente son pacientes que tienen periodontitis más complejas a su vez. Mayores profundidades del sondaje, pérdida óseas verticales, compromisos de furca clase 2 o 3, defecto del reborde moderado severo. Por lo tanto, estos pacientes van a tener una necesidad de rehabilitación compleja porque esta pérdida dentaria por periodontitis va a provocar en los pacientes un colapso masticatorio, va a provocar disfunción masticatoria, el trauma oclusal secundario y la migración dentaria. Cuando ustedes tratan a sus pacientes con periodontitis, control de infección, control de la oclusión, el control de biopelícula, elementos de higiene, etc. Y terminan el tratamiento y el paciente pasa a una terapia de soporte periodontal. En estos pacientes, en particular, lo que ustedes acaban de realizar no es suficiente para resolver la disfunción masticatoria que tiene el paciente. Y muchos pacientes relatan de que como que algo les falta en relación a la calidad de vida, a la sonrisa, a la satisfacción con su estado dental. Por lo tanto, nos apoyamos de la especialidad de ortodoncia para poder restaurar la dentición funcional del paciente. ¿Cómo tratamos a los pacientes con periodontitis etapa 4? Nos basamos en las recomendaciones clínicas, que son directrices basadas en la evidencia para abordar estos casos complejos. Y luego que ustedes examinan al paciente, lo diagnostican y empiezan a tratarlo de este modo gradual, con el paso 1, 2, 3, y su paciente pasa a una terapia de soporte periodontal, es en este momento donde podemos apoyarnos de la ortodoncia para corregir esa migración dentaria y esa disfunción masticatoria que tiene el paciente. Si nosotros nos preguntamos, ¿es posible el tratamiento de ortodoncia en un paciente con periodonto reducido? Vamos a ver que hay bastante evidencia para responder esta pregunta. ¿Y cuál es el estado periodontal que tiene que existir en estos pacientes previo al tratamiento de ortodoncia? Aquí los ortodoncistas se saben esto de memoria. Se los voy a explicar bien simple. Cuando con la aparatología de ortodoncia nosotros aplicamos una fuerza externa que es controlada, se produce un efecto a nivel del periodonto, donde si por ejemplo este diente migra hacia mesial, se va a producir una zona de compresión, ¿sí?, donde el ligamento periodontal se va a comprimir las fibras del ligamento y de modo muy resumido les cuento que los osteoclastos participan acá y se produce una reabsorción ósea. Por el contrario, en el otro lado las fibras del ligamento se distienden y se produce una zona de tensión donde participan los osteoblastos, por lo tanto se va a generar un fenómeno de formación y reabsorción ósea que va a provocar que el diente se mueva, en este caso, por ejemplo, hacia mesial. De modo un poquito más específico, esta fuerza mecánica aplicada gracias a la aparatología de ortodoncia produce un efecto a nivel tisular y esta fuerza
se transmite, se transforma a un proceso celular activo, que es lo que se llama transducción de la fuerza. Entonces, con el movimiento de ortodoncia, por ejemplo, se comprime un vaso sanguíneo, se produce una hipoxia y por lo tanto se va a producir una respuesta inflamatoria con todas las células, citoquinas inflamatorias, proteínas, mediadores, que conocemos muy bien, y es una respuesta inflamatoria aséptica, porque fue la fuerza la que provocó esta respuesta inflamatoria y no fue una biopelícula como pasa en el caso de la periodontitis. A su vez también se van a producir cambios físicos y biológicos en el ligamento periodontal, en las células del ligamento periodontal, en el tejido óseo, que finalmente van a provocar la activación de los osteoclastos, la activación de los osteoblastos, en función si estamos en el lado de compresión o en el lado de tensión del diente, y además se va a producir una remodelación de la matriz extracelular del diente en cuestión. Por lo tanto, esta fuerza mecánica produce un proceso celular activo y esta respuesta inflamatoria aséptica. Este autor en los años 50 describió, que es un ortodoncista, describió y estudiando el movimiento ortodóntico y como la respuesta en los tejidos de modo histológico, describió que en el área de presión había una oclusión vascular, había una área celular y se remodelaba el hueso. Lo describió dependiente el nivel de fuerza, una fuerza leve o una alta fuerza. Y en el ligamento periodontal tiene la capacidad de una cualidad positiva, que es la adaptabilidad frente a la fuerza, y se adapta no solo frente a una fuerza ortodóntica, sino que también se adapta, por ejemplo, a nuestra fuerza, a nuestra masticación diaria que nosotros realizamos. Por lo tanto, el ligamento periodontal es capaz de distribuir esa fuerza. Aquí esta imagen muestra cómo se está el diente moviendo hacia mesial, por ejemplo, y se está comprimiendo el ligamento periodontal. Por lo tanto, el ligamento periodontal transmite esta fuerza y se produce el fenómeno de remodelación ósea. Desde un punto de vista más biomecánico, también tenemos que incorporar el concepto del centro de resistencia del diente, que es un punto en la raíz dentaria donde si uno aplica una fuerza, el diente se traslada. Y en un caso de periodonto normal, este centro de resistencia se encuentra en el primer tercio. Pero en un diente de un paciente con periodontitis que ha tenido una pérdida del soporte óseo, este centro de resistencia migra hacia apical y va a migrar tanto como tanta pérdida ósea tenga el diente. Por lo tanto, si pensamos en un diente con soporte normal, con periodonto normal, si ortodóncicamente aplicamos una fuerza en el centro de la corona clínica, se va a producir un momento de fuerza, que es la magnitud de la fuerza, por la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al centro de resistencia. Pero ¿qué sucede en el periodonto reducido? Este mismo magnitud de la fuerza va a ser mayor, porque es mayor la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al centro de resistencia. Por lo tanto, en periodonto reducido, los momentos tienden a ser mayores. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para que el momento de fuerza no sea mayor en un periodonto reducido? Hay que disminuir el nivel de fuerza aplicado. ¿Cómo es la respuesta del tejido periodontal reducido frente a una fuerza ortodóntica? En esta misma esquema, si pensamos en un periodonto normal y en un periodonto reducido, aplicando una fuerza, en el periodonto reducido, como ven acá, hay menos área de ligamento periodontal y menos área de tejido óseo para disipar esa fuerza. Por lo tanto, para una misma fuerza se va a producir una mayor tensión en el ligamento periodontal. El mismo autor, siguiendo esta misma línea de investigación de las áreas hialina y la magnitud de la fuerza, estudió en un modelo animal la influencia de la fuerza, el nivel de fuerza, con la variable de la duración, y encontró que cuando se aplicaban altos niveles de fuerza, 200 gramos por más tiempo, histológicamente había más áreas hialinas, más reabsorción ósea, pero a su vez también mayor formación ósea. Y lo interesante es que cuando reducía los niveles de fuerza, por ejemplo a 50 gramos, por menos tiempo, no habían áreas hialinas o eran
poco visibles histológicamente, pero también menos reabsorción ósea y menos formación ósea. Cuando había niveles de fuerza altos, también se producía en el diente reabsorción radicular a este nivel. Y eso era algo detrimental, producto de los niveles de fuerza altos. Actualmente tenemos la tecnología para poder estudiar cómo influye una fuerza ortodóntica en dientes con periodonto reducido, por ejemplo, pero este es un modelo matemático, donde se modela matemáticamente cómo es el movimiento ortodóntico, la biomecánica que se aplica en el diente en función de los distintos niveles óseos. ¿Cuál es la ventaja de este análisis de elementos finitos? Ese es el nombre que recibe. Es que se puede estudiar y modelar estas situaciones experimentales sin efectos nocivos, porque es algo experimental a nivel computacional y no en un paciente. Por lo tanto, en este caso, se aplicaban distintos niveles de fuerza, 40 gramos, 30 gramos o 100 gramos, 80 gramos, en función del tipo de movimiento ortodóntico, movimiento intrusivo. Imaginemos que tenemos dientes extruidos y ortodónticamente hay que intruir los dientes para llevarlos a posición, pero a su vez también cuando uno intruye los dientes también hay que retruirlos. ¿Ya? Entonces esos son los dos tipos de movimiento, intrusión y retrusión. Y se observó que cuando hay periodonto reducido, los colores a nivel de la raíz, lo que ejemplifica es la tensión que sufre el ligamento periodontal conociendo las variables de nivel óseo, nivel de fuerza, movimiento, porque al sistema uno le ingresa los datos, propiedades físicas del diente, del ligamento periodontal, del hueso, la biomecánica y el movimiento. Entonces todo eso permite obtener estas imágenes donde a medida que son más azules los colores son menos las áreas de tensión del ligamento periodontal. Aquí, por ejemplo, es con un nivel de una fuerza de 40 gramos, está más marcado ciertas áreas y se marcan más rojas una, más azules otra. Por lo tanto, se recomienda una reducción del 25% de la carga aplicada con este tipo de mecánica, que la mecánica que aplicaban acá era una mecánica de arco segmentado. No es un arco continuo, sino que segmentado para estos 4 incisivos, en este caso, para lograr retruirlo. En periodonto reducido. ¿Ya? Así que eso, la ventaja que tiene es que no podemos medirlo en este sistema y no ocupando un modelo de paciente real. Otro estudio también demuestra que si tenemos fuerzas ortodónticas severas, que en este caso se describen como hasta 100 gramos, hay efectos perjudiciales en el diente. En la pulpa hay reabsorción radicular apical externa y hay inflamación del ligamento periodontal. Esto en periodonto normal. Por lo tanto, si esto lo extrapolamos a un periodonto reducido, es muy probable que también se produzca reabsorción radicular externa, daño pulpar, daño al ligamento periodontal. Siguiendo con el análisis de los elementos finitos, tenemos este caso donde también tenemos dientes migrados, periodonto reducido, y se simula matemáticamente el movimiento de cierre de los diastemas con 2 biomecánicas. Una biomecánica de cadeneta y la otra biomecánica de arco segmentado con cantilever, donde aquí hay un alambre que se conecta acá y eso libera una fuerza y permite cerrar los diastemas. Son 2 biomecánicas distintas, por lo tanto, al hacer el análisis de los elementos finitos a nivel del ligamento periodontal, se observa que existe menos tensión en el ligamento periodontal cuando hay menores niveles de fuerza aplicada. También se observa que es distinto cómo se distribuyen estas fuerzas en función de si es un incisivo central o un incisivo lateral. Y eso podemos pensar porque el área que existe del ligamento periodontal es mucho menor acá. Y también lo que se observa en este estudio, esto es con la biomecánica de cadeneta. Y con la biomecánica de arco segmentado se ve una distribución mucho más homogénea de la tensión en el área radicular.
Por lo tanto, las conclusiones de este estudio es que esta biomecánica es muy recomendable porque provoca menos tensión a este nivel en un periodonto reducido. ¿Qué sucede en el periodonto cuando hay inflamación durante el tratamiento de ortodoncia? Este es un caso más excesivo que puse como para demostrar un tratamiento de ortodoncia con una periodontitis muy evidente. Los primeros estudios del año 70 en modelo animal demostraban que se producía pérdida de las estructuras periodontales, pérdida de inserción clínica, formación de sacos periodontales, pérdida ósea. Después también se producen defectos óseos verticales cuando la higiene no está controlada. Y sin embargo, en el modelo animal, cuando controlan la higiene, el tratamiento ortodóncico no causa inflamación gingival aunque el periodonto esté reducido. Esto es cuando la higiene se controla cuidadosamente en este modelo animal. Y desde acá se empieza a relevar el concepto de cómo la higiene tiene que ser primordial durante los tratamientos de ortodoncia. Si la inflamación periodontal está descontrolada, si no la tomamos en cuenta durante un tratamiento de ortodoncia, ya en la década del 90 se afirmaba que se acelera la progresión de la destrucción periodontal y por lo tanto se produce mayor pérdida de inserción. Dentro de todas las moléculas, mediadores inflamatorios, proteínas, que participan en la osteoinmunología del movimiento ortodóncico, en la condición de salud periodontal existe un equilibrio. Por ejemplo, por poner un ejemplo, entre los linfocitos T reguladores y los linfocitos TH17. Sin embargo, cuando hay inflamación, periodontitis, hay un desequilibrio, un desbalance y aumenta, por ejemplo, la cantidad de linfocitos TH17, produciéndose una mayor reabsorción ósea. Cuando hay periodontitis, y si a esto, por ejemplo, nosotros le sumamos un movimiento de ortodoncia, donde también se va a producir mediadores inflamatorios y también se va a producir por el movimiento de ortodoncia la reabsorción y la formación ósea, esta balanza va a estar mucho más cargada hacia la destrucción periodontal. Por lo tanto, esto nos sirve para entender solamente con este linfocito TH17 que va a producir reabsorción ósea, que esta situación clínica no podemos aceptarla. En los años 80, la doctora Mielsen, que es una referente en lo que es tratamientos de ortodoncia, periodoncia, ya con personas y estudiando cómo la influencia de la intrusión dentaria, demostró que la intrusión de los dientes no resulta en una disminución adicional del nivel óseo cuando la inflamación gingival está controlada. Después, este estudio, que tiene más de 260 pacientes y le hace un seguimiento de 12 años, releva el hecho de que el tratamiento ortoperio puede mejorar el estado periodontal de los pacientes, cuidando obviamente la salud y la higiene oral. Y en este estudio se demuestra, se comprueba que los pacientes que tienen dientes extruidos y se les hace la intrusión ortodóntica, aparte de mejorar los aspectos periodontales, incluso se puede lograr una ganancia de inserción clínica, reducir las profundidades del sondaje, aun cuando los dientes puedan cursar con defectos infraóseos, defectos verticales. Por lo tanto, la inflamación de la periodontitis tiene que controlarse antes, durante, después del tratamiento de ortodoncia. Si nos vamos a revisiones sistemáticas, en el año 2010 también se comprueba que el tratamiento ortodóncico, junto con el cumplimiento del paciente, la ausencia de inflamación gingival, puede entregar resultados satisfactorios sin producir un efecto detrimental en los tejidos periodontales. En esta fecha, el 2010, ya se afirmaba que falta evidencia de calidad y se necesita más investigación. Esta revisión sistemática del 2016 dice que no hay evidencia que provenga de ensayos clínicos randomizados, que sabemos que es una alta calidad de evidencia, que nos demuestren que el tratamiento de ortodoncia mejora o agrava el estado en los pacientes cuando están periodontalmente disminuidos. Y ya esta revisión un poquito más actual confirma que el tratamiento de ortodoncia con aparatología fija no tiene ningún efecto relevante sobre el periodonto en pacientes adultos o adolescentes, pero que sí es beneficioso
en los parámetros periodontales en los dientes con migración dentaria patológica. Y en esta revisión sistemática también releva que las fuerzas tienen que ser controladas, bajas, no inflamatorio en el estado periodontal, y la ortodoncia no tiene efectos negativos en el periodonto. Y también es necesario más evidencia de mejor calidad. En este estudio del 2022 dice que el tratamiento de ortodoncia, que es uno de los pocos ensayos clínicos randomizados, el tratamiento de ortodoncia no tiene un efecto perjudicial sobre la salud periodontal cuando se estabiliza el periodonto en pacientes comprometidos. O sea, ya está bien respondida la pregunta. Se respalda el uso seguro del tratamiento de ortodoncia en pacientes con periodonto reducido pero sano. Sin embargo, tenemos que mantener los pasos que los periodoncistas hacemos, el paso 1, 2 o 3 del tratamiento periodontal, y el paciente tiene que estar en una terapia de soporte antes de pasar a la ortodoncia. En relación a la biomecánica, ya con la evidencia que les mostré, donde en un periodonto reducido hay más probabilidad de áreas hialinas, mayor reabsorción radicular, mayor reabsorción ósea, mayor reabsorción radicular apical externa, y hay una necesidad de monitorear regularmente la periodontitis en los pacientes, es que los ortodoncistas, el trabajo de los chiquillos, tienen que modificar los objetivos clínicos, la biomecánica y la frecuencia de terapia de soporte periodontal. Esta es una interrelación, así que lo tenemos que hacer a ambos frentes. ¿Cuáles son los objetivos de un tratamiento de ortodoncia en un paciente sin periodonto reducido? Es una situación completamente distinta. Se trata de lograr una oclusión perfecta, lograr las llaves de Andrews, una neutroclusión canina, molar, una casi perfecta la oclusión. Sin embargo, en nuestros pacientes no podemos lograr los mismos objetivos. Puede ser que el paciente con periodonto normal también curse con una enfermedad periodontal, pero una vez que se trata esta inflamación, periodontitis, el diagnóstico que tenga, no va a tener pérdida ósea como este paciente, ¿ya? Por lo tanto, los objetivos clínicos en un paciente de ortodoncia, en un paciente con periodonto reducido, van a ser objetivos más acotados. Alinear los dientes, corregir discrepancias horizontales o verticales, restaurar puntos de contacto, restaurar guías, estabilizar oclusalmente a los pacientes y retener la dentición, que es uno de los objetivos que nosotros los periodoncistas andamos buscando siempre, retener la dentición, devolver estética y función masticatoria. Esta es la foto inicial de este paciente cuando llegó a la unidad. Los tiempos de tratamiento son largos, ya no son 2 años para lograr este objetivo. ¿Y cuál es la biomecánica ortodóntica utilizada en los pacientes con periodonto reducido? Es una biomecánica utilizar arco continuo segmentado. La cementación es estratégica. Si se fijan, el bracket puede estar cementado en el centro de la corona clínica o tal vez un poquito más cervical, en función de cómo está el nivel óseo. Fuerzas leves y fuerzas interrumpidas. Esta es la foto de un paciente de la unidad que, si ven esto, tal vez no van a entender un poco, pero vamos viendo que está el arco, bueno, los brackets, el arco, y aquí está el arco que no es continuo, está segmentado. Primero están estos dientes, después el resto del arco, y aquí está este cantilever que yo les contaba, que la evidencia del análisis de los elementos finitos lo justifica, porque es uno de la biomecánica que produce menos tensión en el ligamento periodontal. Entonces el ortodoncista, esto está separado y lo activa, lo engancha acá y empieza el movimiento de intrusión y retrusión dentaria para poder ir cerrando los diastemas y logrando los objetivos clínicos que se plantearon al principio. Tienen los dinamómetros donde van midiendo los niveles de fuerza, no se alcanza a ver ahí, pero marcaba como un 30 más o menos. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente con migración dentaria patológica, donde primero se instala el arco en la mandíbula, fíjense que está segmentado, y se instala abajo primero para poder retruir los dientes mandibulares y así recién darle espacio a los dientes maxilares para que se retroinclinen. En este otro paciente, aquí vemos un arco que tiene un ansa de cierre, que también esto va a provocar el cierre del diastema acá, por ejemplo, y acá estos resortes que también permiten abrir o cerrar espacio para dar
espacio para planificar un futuro implante, por ejemplo. Ya conocimos recién el concepto de que hay que aplicar fuerzas leves, ya porque el centro de resistencia se desplaza más apical y esa fuerza leve va a estar otorgada por la distinta propiedad que tienen los arcos, el grosor, si son cuadrados, redondos, rectangulares. Y las fuerzas leves evitan los efectos nocivos, como dije anteriormente, en la raíz, en el tejido periodontal. Fuerzas muy altas provocan mayor pérdida ósea. Y las fuerzas interrumpidas significa que entre cada control, donde el paciente va cada 4, 5 o 6 semanas como a activarse, la fuerza llega a 0 en cada control. A diferencia de las fuerzas continuas que no llegan a 0 entre cada activación, y las intermitentes son más bien de los aparatos removibles que se colocan y sacan según la indicación de los ortodoncistas. También los pacientes se les utilizan elementos de anclaje intrarradiculares o extrarradiculares, por ejemplo los microtornillos, para poder anclarse y movilizar el grupo dentario. Por lo tanto, respondimos la primera pregunta, que sí es posible el tratamiento de ortodoncia en pacientes con periodonto reducido. ¿Y cuál es el estado periodontal que tiene que existir? Sin infección periodontal, o sea, esa foto que yo puse ahí con el paciente con periodontitis, no, ¿cierto? Y ortodoncia no. Y desde el punto de vista periodontal, nosotros establecemos la estabilidad periodontal como un sangrado del sondaje menor al 10%, ojalá un índice de placa menor al 20%, y sin sacos periodontales. También puede tener surcos residuales, que sabemos que es un ex-saco, pero no tiene que tener sangrado. Y esas profundidades pueden ser mayores a 4, pero no asociadas a sangrado. El paciente también tiene pérdida de la inserción clínica y reabsorción ósea. Por lo tanto, vamos a revisar ahora la evidencia de estabilidad periodontal con los tratamientos de ortodoncia en periodonto reducido. Bueno, primero contarles que la unidad de ortopedio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile existe aproximadamente del año 2008-2009. No sé si la conocían, quienes están de las otras universidades. Es una unidad bastante grande a la cual pertenezco y es una clínica profesional que está ubicada en Independencia y en la facultad. Se realiza atención clínica de pacientes derivados de la misma facultad, derivados de externos, que se han pasado el dato de que acá atendemos los pacientes. Hacemos docencia a los postítulos de perio y orto y también un poquito de investigación realizamos. Esta unidad la crearon un ortodoncista, el doctor Cristian Navarrete, y un ortodoncista y un periodoncista, que es el doctor Alejandro Riquel. Y de a poquito ellos fueron incorporando más personas al equipo de trabajo. Ha cursado mucha gente por la unidad y todos han hecho su aporte con la atención clínica, con la investigación, con la docencia, y es súper rico el grupo de trabajo. Estos son los pacientes que atendemos: periodontitis severas, pacientes que van de un lado a otro buscando alternativas principalmente para retener la dentición. Tal vez no les va a sorprender el hecho de que les cuente que van y qué alternativa de tratamiento les ofrecen. ¿La? Exo, ¿cierto? La exodoncia. Entonces alguien les dice que hay un lugar donde debe atender un dentista y te juro que no te extrae ni un diente, y llegan con esos relatos, y es así, tratamos de mantener la dentición. Aquí a esta paciente, por ejemplo, no le falta ningún diente, es la migración dentaria que provocó este diastema. El concepto de estabilidad periodontal lo practicamos en la unidad en el sentido de que hacemos los tratamientos periodontales con periodontograma, tratamos de lograr estos índices, y durante el tratamiento de ortodoncia también no es fácil. Ya ustedes saben que lograr la higiene oral en un paciente periodontal no es fácil, más aún si está con ortodoncia también, pero nos enfocamos principalmente en que el nivel de inserción clínico se mantenga estable, en el fondo que el paciente con el tratamiento de ortodoncia no pierda inserción periodontal. Así que nos aventuramos a mostrar, a trabajar el concepto de evidencia clínica de estabilidad periodontal.
Así que conociendo toda la teoría de que hay un periodonto enfermo, de que con el tratamiento periodontal logramos la estabilidad periodontal, quisimos ver qué pasa con esa estabilidad periodontal con el tratamiento de ortodoncia. Así que nuestra hipótesis era que el tratamiento ortodóntico en pacientes adultos con periodonto disminuido y migración dentaria patológica, este tratamiento de ortodoncia no va a cambiar los parámetros clínicos de estabilidad periodontal que habíamos logrado al momento del alta periodontal. Así que nuestro objetivo era determinar los cambios en los parámetros clínicos periodontales en pacientes con periodonto reducido y migración dentaria patológica bajo un protocolo ortodóntico específico. ¿Ya? Así que inicialmente tomamos este estudio con 16 pacientes entre este grupo etario que tenían una periodontitis etapa 4, migración dentaria anterior, se les hizo un tratamiento periodontal no quirúrgico y el tratamiento de ortodoncia cuando estaban en la fase en TPS, terapia de soporte periodontal. Y la mecánica ortodóntica era la biomecánica que yo les expliqué, personalizada, controlada, fuerzas leves. Y tomamos los parámetros al momento que llegaban los pacientes, luego de finalizar el tratamiento periodontal y durante el tratamiento ortodóntico se fueron tomando ciertos datos. El protocolo que aplicamos en la unidad es donde determinamos como un tiempo 0, que es cuando llega el paciente, un tiempo 1 cuando ya le hacemos todo el tratamiento periodontal, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, y pasa al tratamiento de ortodoncia, estando en terapia de soporte periodontal durante un periodo de tiempo distinto para cada paciente, puede ser 2, 3, 4, hasta 8 años puede estar un paciente, se finaliza y le toman los parámetros nuevamente, fotografías, periodontogramas, radiografías, imagenología, todo eso, y se finaliza. Y después puede pasar muchas veces a una terapia de rehabilitación, etc. Ese es el protocolo de la unidad. Este protocolo obviamente es basado en la evidencia, con lo que yo les había mostrado anteriormente. ¿Y cuáles son los resultados? Estos resultados que yo les muestro no es de todos los dientes de esos 16 pacientes, solamente son las muestras obtenidas de los 4 incisivos que tenían migración dentaria. Tenemos muchos datos, porque tenemos los datos de todos los dientes de estos pacientes, ¿ya? Pero solo les muestro lo de los 4 incisivos. Entonces, con la profundidad al sondaje, esta era la profundidad al sondaje antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia, promedio. Entonces nosotros esperamos que disminuyera la profundidad al sondaje luego que hicimos el tratamiento periodontal. Hubo una reducción de la profundidad al sondaje. Y cuando el paciente estuvo estas mediciones fueron tomadas los 18 meses del tratamiento de ortodoncia en promedio, ya que es casi 2 años con los tratamientos de ortodoncia. Si se fijan, la profundidad del sondaje, según los números acá, se mantuvo más o menos estable durante estos 18 meses y esta diferencia no es estadísticamente significativa. Con el margen gingival, después del tratamiento periodontal, las recesiones aumentaron, pero se mantuvo estable durante este periodo de 18 meses. Lo mismo nos pasó con el nivel de inserción clínico. El nivel de inserción clínico se redujo después del tratamiento periodontal, pero se mantuvo estable en este periodo de 18 meses. La diferencia aquí también no es estadísticamente significativa. Ya con estos 3 parámetros que yo le mostré, profundidad del sondaje, margen gingival y NIC, sobre todo el NIC, nos quedamos como tranquilos de que en este grupo de pacientes, y particularmente en estos dientes, se comprueba la estabilidad periodontal. Sin embargo, no nos fue tan bien con el sangrado. ¿Ya? Lo ideal es que con el tratamiento de ortodoncia no aumente el sangrado. Sin embargo, nos dio que sí nos aumentó el sangrado. Sin embargo, la diferencia no nos dio estadísticamente significativa, pero igual aumentó. Y lo mismo nos pasó con la placa, con la biopelícula, que también aumentó en estos 18 meses, en estos 4 incisivos. Y estas mediciones son a nivel de sitio, no es a nivel de paciente, por lo tanto no es, acuérdense que el porcentaje ideal de placa es un 20%, no es que nos aumentó un 44% en estos 18 meses, porque esto es a nivel de sitio. Ya, así que si no tomamos en consideración la placa y el sangrado,
con los resultados que obtuvimos, sobre todo de nivel de inserción clínica, se corrobora esto con los primeros estudios de la doctora Melsen, de que con la biomecánica ortodóntica modificada podemos hacer tratamientos de ortodoncia en periodonto reducido y mantenemos una estabilidad en el tiempo, siendo elementos clave la óptima higiene, en la terapia de soporte y con la ortodoncia personalizada. También los primeros resultados que nosotros obtuvimos son similares al obtenido acá: periodonto sano, biomecánica específica, fuerzas leves. Durante el tratamiento de ortodoncia los pacientes los vemos cada 3 meses, 3, 4 meses. A veces se nos distancian un poquito, pero créanme que mantienen muy buena higiene oral. Y no hay efectos perjudiciales significativos en el periodonto. Nosotros no obtuvimos efectos perjudiciales significativos en el periodonto en este periodo, exceptuando que se aumentó levemente la placa y el sangrado. Y lo interesante de este estudio, que es de este año, es que es el primero que dice que, como los pacientes están viéndose constantemente con los ortodoncistas, son los ortodoncistas quienes también idealmente tienen que estar controlando periodontalmente al paciente. Y en ese sentido esta interrelación es eso, que el ortodoncista también sea capaz de mirar al paciente y decir, es necesario que te hagas tu terapia de soporte periodontal ahora, o tu nivel de higiene oral no está tan bueno, tengan una sonda periodontal, por ejemplo, en la bandeja de examen. Ya, porque nosotros los vemos cada 3 o 4 meses, pero este artículo dice que idealmente en cada cita de ortodoncia nosotros deberíamos resguardar estos parámetros. Y también este artículo nos dice que el tratamiento de ortodoncia es seguro, es eficaz para mejorar el pronóstico de los dientes a largo plazo en estas periodontitis estadio 4, siempre que se haya establecido y mantenido la salud con TPS individualizadas, que es lo que trabajamos los jueves en la mañana en la unidad de ortopedia. Este estudio de la doctora Conchita Martín, que es una revisión sistemática con metaanálisis, que tiene más peso de la evidencia, nos muestra que en pacientes que no tienen periodontitis o pacientes que tienen periodontitis estables, los movimientos de ortodoncia no tienen un impacto significativo en los resultados periodontales, o sea, no provoca daño, pero tampoco provoca algo positivo. Y los pacientes que en periodonto reducido pero con periodontitis estables tienen una pérdida mínima o nula de inserción adicional. En nuestro caso, por ejemplo, nos dio que el NIC se mantenía estable y la diferencia que había no era estadísticamente significativa. ¿Y cómo podemos explicar en el fondo que el sangrado y la placa nos dio alto? Está absolutamente demostrado que los brackets, las bandas, los arcos, las ligaduras van a producir un cambio en el microbioma. Los pacientes están súper bien entrenados para mantener altos estándares de higiene oral, pero aún así es inevitable que puedan retener biopelícula y que aumente el sangrado. Aumenta el sangrado inevitablemente, aumenta la placa y sobre todo por los materiales que se utilizan, ligaduras que son elastoméricas y acumulan más biopelícula. Así que eso es como algo que tenemos que trabajar, a lo mejor nos vamos a tener que apoyar de algún colutorio antimicrobiano. Así que como conclusiones del estudio que nosotros realizamos es que el tratamiento ortodóntico en pacientes con periodonto disminuido y migración dentaria mantienen la estabilidad periodontal lograda al momento del alta, evaluado solamente en los primeros 18 meses de tratamiento. No obstante, aumenta el índice de placa y sangrado, el cual tenemos que monitorear en cada TPS. Además, tenemos estudios en la unidad de ortopedia de evidencia molecular. Siguiendo estas mismas líneas teóricas de que cuando hay periodontitis aumentan ciertas moléculas, posterior al tratamiento periodontal disminuyen las citoquinas proinflamatorias. ¿Qué pasa durante el tratamiento de ortodoncia? Nuestra hipótesis fue que toda esta biomecánica que yo les describí son bien toleradas por el periodonto disminuido cuando hay migración dentaria patológica. ¿Y qué medimos nosotros? Interleuquina 6, 17A, la metaloproteinasa 8, el rangligando y la OPG, que es la osteoprogesterina. Y nuestra hipótesis es que no cambiaban cuando el paciente estaba en terapia de ortodoncia. ¿Ya? Así que nuestro objetivo fue analizar la producción de estas citoquinas en los pacientes con las características que ya les he descrito. En este caso vimos 42 pacientes, también con las periodontitis estadio 4, migración dentaria patológica, tratamiento periodontal no quirúrgico, con esta ortodoncia específica.
y les medimos estas citoquinas proinflamatorias. Le hicimos los análisis gracias al trabajo del Laboratorio de Biología Periodontal, y se ve lo siguiente: los niveles de RANG ligando disminuyen después del tratamiento periodontal y se mantienen estables durante estos 18 meses. ¿Ya? Las diferencias que hay acá no son estadísticamente significativas, y aquí los separamos como por sitio: vestibular, mesial, distal, donde está un poquito más aumentado en palatino la concentración del RANG ligando. En relación a la osteoprogesterina, aumenta después del tratamiento periodontal y también se mantiene estable en estos 18 meses de seguimiento, y lo mismo pasa en los distintos sitios. La proporción, la razón entre el RANG ligando y la osteoprogesterina disminuye después del tratamiento periodontal y también se mantiene estable en estos 18 meses, hasta 24 meses medimos acá. La interleuquina 6 aumenta y después tiende a aumentar y después se mantiene estable. Interleuquina 17, que es proinflamatoria, disminuye y también tiene una tendencia a mantenerse estable. La metaloproteinasa 8, que sabemos que es una enzima que destruye la matriz colágena, disminuye y también se mantiene estable. Esto también si lo separamos por sitio. Y tiende a estar más aumentada, y esta diferencia sí fue estadísticamente significativa en los sitios palatinos. Acuérdense que los dientes están extruidos y los vamos a retruir. Así que a modo de discusión, si lo comparamos con otros estudios, hay un estudio también similar y también ocupó 18 meses de tratamiento y se obtienen resultados más o menos similares, que estas moléculas disminuyen después del tratamiento periodontal, se tienden a mantener estables, ¿ya? Este estudia la proporción que nosotros estudiamos entre RANG L y OPG, y también encuentra que se mantiene estable principalmente en pacientes adultos. Así que como conclusiones de este estudio, los niveles de estas moléculas que nosotros estudiamos no variaron durante estos 2 años de tratamiento ortodóntico, esta proporción y la metaloproteinasa 8, que están directamente asociados con la reabsorción del hueso y la degradación de la matriz colágena, se mantienen bajos durante el periodo de observación, y la fuerza ortodóntica que tienen que ser aplicadas en estos pacientes tienen que ser, como les había dicho, controladas, de baja intensidad, para asegurar la salud periodontal, la estabilidad periodontal, y se recomienda que los pacientes estén en un programa de mantención regular. Estos resultados los mostramos el año pasado en la IADR de Colombia, la doctora Cueto, así que estuvo bien bonito, y lo transformamos artículo, así que si quieren leerlo, lectura de fin de semana, ahí está. Trabajamos ahí con doctores de los laboratorios de biología, y esto, si ya vemos esta radiografía ya con toda la información que yo les di, si ustedes ven esta radiografía, incorporen en sus planes de tratamiento las derivaciones a ortodoncia para mejorar, alinear, cerrar los diastemas. Podemos tratar esto también de algún modo. Les voy a mostrar ahora, para ya ir finalizando, casos clínicos. Esta es una paciente de la unidad que tenía alrededor, en esa época cuando consultó, como de 64 años, y había pasado por varias consultas, varios especialistas, y todos le indicaban la exodoncia del 1.1 y 2.1. Ya, sin embargo, llegó a la unidad, la tratamos, y en el fondo es para confirmar el concepto de periodoncia interdisciplinaria, que en este caso es con ortodoncia, pero nosotros también hacemos interdisciplina con endodoncia, rehabilitación, implantología. Y este es el concepto que se llama movimiento dentario en el paciente periodontalmente comprometido. Entonces, esta es la situación inicial de la paciente, no está en salud periodontal, maxilar, mandibular, sacos, biopelícula, sangrado. Esta es la migración dentaria que ella tiene, y esta teleradiografía lateral nos sirven harto para ver cómo los dientes están biprotuidos. El nivel óseo, reabsorción ósea marginal horizontal, incluso puede llegar a ser avanzada. Estos son los incisivos que le querían hacer la exodoncia, sin embargo nosotros, ya saben, el final los mantuvimos, se hicieron los objetivos, alinear, cementaciones estratégicas durante un periodo de tiempo determinado, fuerzas bajas, alta adherencia de la paciente en términos de higiene oral,
Estas son radiografías de control, que es esperable ver ensanchamiento del ligamento periodontal durante los movimientos de ortodoncia. Esta es su situación inicial y su situación final. Dientes alineados, aquí nos ayudó implantología a devolver este diente. Retenciones fijas siempre, quedan con tensiones fijas siempre maxilares y mandibulares. Así que se corrige el apiñamiento, se mantiene la dentición. Y la paciente así está en sus TPS actualmente, feliz y contenta, y de hecho a veces ella se mantiene tan buen nivel de higiene oral que yo la estoy citando una vez al año. Así de seguro confiamos tanto en la paciente porque llega así. Si no me equivoco, esta foto fue antes de hacerle todos los pasos del tratamiento de la TPS. Tiene una alta adherencia al tratamiento. Sí, fue antes porque ahí el único calculito que juntaba. Así que ese también es nuestro primer reporte de caso clínico, también está publicado en una revista nacional. Esta otra paciente, que es la foto que yo les mostraba, un gran diastema, no le falta ningún incisivo. Esta es la Panorex, donde se ve más o menos la distribución de sus dientes mandibulares. Ahí. Y con esta biomecánica personalizada de arco segmentado y por un periodo de tiempo determinado se empieza a cerrar el diastema. Así que de esta situación pasa a esta situación, como por 4 o 5 años aproximadamente. Todavía ella sigue con ortodoncia porque están ahora axializando este molar. Van a mejorar la situación periodontal de este, así que así está la paciente actualmente. Estaba en esta situación y sigue así. Este es otro, no, es la misma paciente para mostrarles en el fondo el anclaje, para lograr la retrusión dentaria, cómo se va a lograr cerrar la mordida, la oclusión, la alineación, el anclaje. Este otro caso, un paciente súper joven que tiene en esta época como 37 años. Primero aquí podemos observar que se instala en inferior, como les decía, para poder retruir y recién ahí ganar espacio para poder retruir los superiores. También un paciente con alta adherencia al tratamiento y ya fotos de avanzado del tratamiento, cómo se logra alinear, lograr devolver los puntos de contacto. Y obviamente los pacientes mejoran su calidad de vida porque están mucho mejor estéticamente con esta situación. Esta otra paciente también con secuelas de la periodontitis, migración dentaria patológica, que sonríe y se ve un diente largo. Esta es su situación radiográfica, reabsorciones óseas horizontales, marcadas, incluso avanzadas. Y también primero se trabaja abajo para después ordenar y alinear en el maxilar. Anclajes también, dientes extruidos, que se les coloca sistemas para poder intruirlo y mantener el molar. Este molar tiene Furca clase 2, pero como la paciente logra mantener buena higiene oral, aquí se ve en esta imagen que igual la paciente tiene algo de inflamación. Así que a ella la controlamos más seguido, por ejemplo. Esa es la situación inicial. Este es el diente que tenía un pronóstico sin esperanza, pero ahí está todavía el diente. Esta paciente que también migración dentaria, desdentamiento y con esta biomecánica que ya les había mostrado anteriormente, que esa cantilever puede ser de distinta forma para lograr el objetivo de intrusión dentaria. Ya esto es biomecánica, que algo sabemos los periodoncistas, pero no nos metemos tanto porque los expertos son los chiquillos. Así que de esta situación pasamos a esto. La paciente también está satisfecha con el resultado del tratamiento, no perdió estos incisivos, se mantienen actualmente, la paciente sigue en TPS. Siempre tratamos de ver qué opción podemos hacer para mejorar esto con alguna cirugía regenerativa, pero la paciente con eso está feliz. Este otro caso también, periodonto reducido, migración dentaria, no les puse la foto anterior, pero es para ver la mecánica de arco segmentado con los cantilever para poder lograr la intrusión y retrusión. Ahí. A veces estos cantilever pueden provocar heridas, como efectos secundarios negativos de los tratamientos de ortodoncia.
Y en algunos pacientes también les hacemos, o sea, en casi todos los pacientes hacemos seguimiento imagenológico ahora de más específico, y también tenemos un análisis que no se los mostré ahora, de evidencia imagenológica de estabilidad periodontal. Fíjense acá cómo está el nivel óseo súper reducido, así que los controlamos muy seguido estos pacientes. Todo lo que es cirugías regenerativas, mucogingivales, también las realizamos en la unidad. De eso no les mostré mucho, porque si no, haríamos una pijamada aquí hoy día, mostrando todos los casos de cirugía periodontal. Así que como conclusiones de mi presentación, es que la migración dentaria patológica en pacientes con periodonto reducido sí es posible corregir con el tratamiento interdisciplinario de periodoncia y ortodoncia en pacientes con periodontitis estables, lo cual mejora el pronóstico de la dentición de los pacientes. Nos encuentran en el segundo piso de la clínica odontológica, clínica de ortoperio, y para mostrar algunas de las tantas personas que han pasado por la unidad, ortodoncista, periodoncista, estudiantes, ahí está la doctora Kuzmanik, salimos a comer de repente, hacemos las cirugías mucogingivales, y actualmente este es el grupo que está, periodoncia y ortodoncia. Las TONS ahí, ustedes saben que hacemos buen equipo de trabajo con las TONS. Muchas gracias. Muchas gracias por la estupenda presentación. Vamos a dejar un ratito de preguntas. ¿Alguien del auditorio que quiera hacer alguna? El ortodoncista me hace una pregunta. Muy bonito los casos, muy bonito la presentación. Tengo dos preguntas, una más orientada al área de ortodoncia, que ojalá me pueda responder, y la otra más orientada al área de pelo. La del área de ortodoncia es, los casos que tratan todos con arcos redondos o llegan a arcos rectangulares. ¿O llegan a arcos rectangulares? Por el movimiento radicular, pensando en eso principalmente. Sí. En relación a tu pregunta, los arcos que se ocupan en los pacientes con periodonto reducido son arcos de sección redonda en un principio, NITI, y a medida que va avanzando, eso principalmente para lograr los primeros objetivos, que es alinear y corregir rotación. Y después se va avanzando en función de cómo van moviéndose los dientes a los arcos de sección cuadrada o rectangular. Entonces depende de cada paciente, pero sí en los pacientes se ocupan redondos, cuadrados o rectangulares, ¿ya? Y depende del tipo de movimiento. Si está vestibularizado, y yo sé y lo conversé con el ortodoncista de que el diente lo van a retroinclinar, es probable que el diente, como va a introducirse en el proceso alveolar, va a mejorar como su periodonto. Por lo tanto, dependiendo del movimiento, si la cirugía la voy a hacer antes, durante o después del movimiento de ortodoncia. Si con el movimiento de ortodoncia, para lograr el objetivo, el diente yo lo tengo que como sacar del proceso alveolar, es conveniente prepararlo. Entonces la cirugía la hago antes del movimiento de ortodoncia. Entonces, en resumen, la cirugía de cubrimiento radicular depende del movimiento que va a ser sometido ese diente, si lo hago antes o después, antes, durante o después. Y eso lo tienes que conversar bien con el especialista, Peri. Me refería más un poco a ¿le da más estabilidad al diente una cirugía periodontal? Claro, ahí tenemos que analizar como el terreno. Si es un diente con un fenotipo fino, va a ser más susceptible a una recesión gingival por la ortodoncia. Igual influye la variable del movimiento, hacia dónde vas a mover el diente. Pero no es que a todos los dientes que vayamos a mover les vamos a hacer cirugía. Depende de cada caso particular. De los caninos, si hay apiñamiento, el fenotipo, hay que estudiar el fenotipo, el grosor de la encía queratinizada, el ancho. Entonces ahí influye mucho como el aspecto del análisis mucogingival del paciente. Sí. De nada. Hola, Angélica. Claro. Muchas gracias por tu presentación.
quería hacer una pregunta que es un poco controversial para nosotros los periodistas que trabajamos con los ortodoncistas. ¿Qué es el movimiento en el bloque del diente hacia un defecto intraóseo, hacia un defecto vertical? Es controversial porque, bueno, tú misma lo presentaste, Benson propone que si el sitio está desinfectado, puede existir hasta unas soluciones espontáneas de defecto. Y otros proponen terapias quirúrgicas siempre antes de realizar el tratamiento ortodóntico. Entonces, quiero saber tú o el equipo de trabajo tuyo, ¿qué protocolo tienen frente a estos defectos intraóseos? Que también mostraste varios casos que tienen. Si lo operan, lo injertan o no lo injertan, ¿cuánto tiempo posterior a la operación generan los movimientos ortodónticos? Mira, nuestra experiencia en relación a la parte quirúrgica de los defectos infraóseos baja. Ya, increíblemente hemos desarrollado poca esa línea. Sin embargo, los casos que tenemos es que antes de que el diente vaya a moverse, tratamos de trabajar el defecto, o sea, de hacer la cirugía de regeneración periodontal, y el protocolo europeo dice que yo al tiro tengo que saco el punto y a las 2 semanas ya el ortodoncista puede estar instalando los aparatos y empezar a mover el diente. Ese es como el punto de vista, como la visión europea. Nosotros tenemos poca casuística en este caso, pero lo que hacemos es regenerar, lograr la estabilidad general del paciente y de ahí recién pasarlo a la ortodoncia, en el fondo hacer la cirugía regenerativa en el paso 3 del tratamiento, esperar la terapia de soporte y después la ortodoncia. Puede ser que durante la ortodoncia, y si no hemos tratado ese defecto vertical, lo hagamos durante y después se sigue moviendo el diente, ¿ya? Esa es mi experiencia y no sé si respondí tu pregunta. Ya. ¿Alguna otra pregunta? En relación al tiempo post-tratamiento, hay una variabilidad muy grande del artículo. Clásicamente la cicatrización completa, 3 meses tratamiento no quirúrgico, 6 quirúrgico, etc. Pero han salido varios estudios que modifican drásticamente esos tiempos. ¿Tienes experiencia en ellos? Sí. Me falta mucho para llegar a la diapo, pero en el fondo es cuando se instala la ortodoncia, luego ya. Nosotros, como nos basamos de lo que viene de la Federación Europea de Periodoncia, establece que la instalación de los aparatos de ortodoncia tiene que ser, lo que ellos hacen, le dan el alta periodontal al paciente y a la semana siguiente ya está sentado en el sillón de los ortodoncistas instalándose la aparatología de ortodoncia, ¿ya? En nuestro caso, lo que hemos hecho nosotros es esperar 2 a 3 TPS para que el paciente nos compruebe que tiene adherencia al tratamiento, y eso lo hemos hecho en nuestro protocolo, donde esperamos 2 a 3 TPS y recién, cuando el paciente nos demuestra que realmente puede mantener una excelente higiene oral, ahí pasa al sillón del frente del ortodoncista, ¿ya? Entonces, al menos por nuestra experiencia local, nuestra realidad, de cómo es el contexto de nuestros pacientes, nosotros esperamos 2 a 3 TPS. Sabemos que se pueden instalar inmediatamente, pero no nos vamos por esa línea. Muchas gracias. Damos por concluida esta reunión. Una pregunta más. Con ella cerrada. Muchas gracias por la charla. Solamente pedir el QR del paper. Que... lo vas a leer. Quizás no el fin de semana, pero... Sí. Yo creo que, Samuel, ayúdame a devolverme a la diapo del QR, por favor. No, el anterior, más atrás. No, bueno, ese también. Ese es de lectura muy amena, fácil. El molecular, más atrás. Eso. Ahí está. Más que está en inglés. Los invito a que participen en la interrelación de ortoperio. Si tienen colegas ortodoncistas, trabajen en eso. Hay otra línea de la ortoperio que nosotros no trabajamos, nos gustaría mucho trabajar,
que es todo lo quirúrgico, ya la ortodoncia acelerada, todo eso. Entre nosotros hay un experto, así que en algún momento hay que invitarlo a que dé una charla. ¿Cuál es el beneficio de, como la doctora opera, de esperar esa cantidad de meses o se trata de tiene que ser ortodoncia activa? Sí. Si yo doy de alta periodontal a mi paciente hoy y a la semana siguiente está sentado en el sillón del ortodoncista instalándose, la explicación biológica es que se potencia como esta cicatrización que ya está desde el punto de vista periodontal, y todavía hay como mediadores inflamatorios ahí dando vuelta. Cuando empieza el movimiento de ortodoncia, esta inflamación aséptica potencia como el movimiento ortodóncico. Ya es como una sinergia de movimiento, entre las citoquinas, como más sinérgico. Esa es la explicación, de sinergia. Nosotros nos vamos por el otro lado como de esperar la adherencia, la cosa más clínica, de que el paciente realmente compruebe. O sea, imagínense los resultados que yo le mostré, de que aún así los pacientes con alta adherencia, igual los resultados nos dio alta la placa y el sangrado en estos 18 meses. O sea, para nosotros fue una alerta de que no nos tenemos que relajar, pese a que hay estabilidad clínica con el NIC. Ya, eso. Entonces, el doctor Andreas Balfa le va a entregar un diploma y un regalo en nombre del director de la Sociedad de Violencia, y le agradecemos mucho.